Navarra ha sido conocida históricamente, entre otros asuntos, por su sanidad. Por las manos de sus profesionales han pasado figuras tan importantes como, por ejemplo, don Juan de Borbón. El sistema sanitario navarro se ha convertido en un referente y lo ha hecho mediante décadas de trabajo, de innovación, de atención al paciente y también tras un largo proceso de nuevas construcciones que alberga la zona hospitalaria de Navarra, en pleno centro de Pamplona. ¿Cómo están? Hoy, en una mirada atrás, vamos a intentar descifrar cuál es el éxito de nuestro sistema sanitario y para eso es necesario retroceder hasta el principio. Queremos hacer un repaso por la historia de la sanidad navarra, pero no solo en cuanto a la evolución de la estructura, también recordaremos cómo era trabajar ya hace unas décadas. Les invitamos a conocer a fondo la zona hospitalaria de Navarra. Hasta llegar a la zona hospitalaria que actualmente conocemos, han pasado más de 100 años. Hoy queremos conocer cómo ha sido la evolución de las obras de construcción del complejo hospitalario, que nos hace remontarnos a 1906, cuando pusieron la primera piedra del entonces Hospital de Barañáin, y que también nos sitúa en el mes pasado, en la inauguración del último edificio con las nuevas urgencias. También queremos saber cómo trabajaban antes los médicos, las enfermeras, los problemas a los que se enfrentaban. Por eso, hoy nos acompañan tres personas que han trabajado en los tres centros que alberga esa zona hospitalaria. Está con nosotros Mariano Martínez, ha trabajado en el hospital desde la década de los 60 y también del 76 al 2008, ex jefe del servicio de urgencias. ¿Qué tal, Mariano? Bien, pues. Sé que es una pregunta muy general, pero también es muy importante. ¿Qué significa el Hospital de Navarra para todos los navarros que alguna vez han acudido ahí a lo largo de su vida? Bueno, yo creo que ha sido un centro de referencia único hasta el 65-66, que apareció el Hospital Virgen del Camino y también la clínica, y después, posteriormente, ha sido un centro de referencia de ciertas especialidades y en un periodo fue centro de referencia zonificado, es decir, que ciertas zonas tenían que ir necesariamente al hospital y otras zonas iban a Virgen del Camino. Pero en principio yo creo que para todos los navarros el hospital, no sé, como yo lo siento de una forma tan viva, creo que es un centro de una referencia especial. Cuando tenemos problemas acudimos allí con una confianza tremenda. Eso es lo que yo pienso, de lo que piensan los navarros del Hospital de Navarra. A su lado, Chus Elizondo, has trabajado durante 38 años en Virgen del Camino, jubilada desde el año pasado, y tu trabajo ha estado sobre todo centrado en la unidad de cuidados intensivos. Ahí habrás visto también evolucionar. Pues sí, yo lo que más puedo hablar, más que de todo el Hospital Virgen del Camino, que lo he conocido en otros aspectos, pero he estado más metida en lo que ha sido la unidad de cuidados intensivos y evidentemente desde el 78-79 que pisé yo esa unidad, que llevaba pocos años funcionando, pues ha cambiado muchísimo, sobre todo en la tecnificación y la preparación del personal. Se ha hecho más complejo el trabajo, no solo en Virgen del Camino, en todos los demás. Y efectivamente, siendo un trabajo muy importante ya en el 79, para enfermería, por ejemplo, que es lo que yo puedo decir, pues ahora es mucho más complejo, eso es verdad. Y por último, José María Berián ha sido director médico de la Clínica Universitaria de Navarra, ahora Clínica Universidad de Navarra, desde el 93 al 98. Recientemente la han nombrado todos los compañeros médicos a nivel nacional como una de las 5 mejores de España. Sí, bueno, es un centro universitario, es el clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, con lo cual pues tiene una proyección universitaria y además tiene una peculiaridad porque es un centro universitario privado, eso sí, privado, sin ánimo de lucro, con lo cual, al no haber ánimo de lucro, pues se reinvierte en él pues bastante lo que se pueda ingresar, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías, eso permite ir aplicando nuevas tecnologías. Y luego, por otro lado, también no hay que olvidar que al estar dentro de una universidad que tiene un ideario y tiene una peculiaridad que es pues, transmitir el espíritu cristiano a través de la asistencia de los enfermos, con lo cual
yo creo que tiene esas peculiaridades que le hacen especial, ¿eh? Y los reconocimientos nos vienen muy bien, por supuesto, pero... que no son pocos, ¿eh? Bueno, pues para situarnos y ver en imágenes cómo ha ido evolucionando todas las construcciones, cómo han evolucionado los servicios, vamos a ver el siguiente reportaje. La sanidad se ha convertido en uno de los principales rasgos diferenciadores de esta comunidad foral, un proceso largo en el tiempo, marcado por las nuevas construcciones, la innovación constante de acuerdo a cada época y la mejora en la atención a los pacientes. Todo ello ha permitido poner la asistencia sanitaria navarra en una cima alta, tan alta como estas imágenes de los años 80, en las que ya se vislumbraba la conformación de toda una zona de referencia ubicada en el corazón de Pamplona. ...1906 es nuestro año de partida. Hasta entonces diferentes puntos de la ciudad servían de pequeñas residencias y hospitales. La iniciativa de conformar un nuevo centro de referencia sanitario llegó con la cesión impulsada por la iniciativa privada y el ayuntamiento de algunos terrenos del Soto de Barañain a una mexicana con vínculos en Pamplona. María de la Concepción Benítez Ruiz destinó la fortuna heredada de su esposo a la construcción de un hospital general. El arquitecto Enrique Epalza, asesorado por el doctor Antonio Simonena, sentaron las bases de este centro que comenzó dada su cercanía llamándose Hospital de Barañain, pero que supuso la primera semilla de lo que hoy conocemos como Complejo Hospitalario de Navarra. Pronto comenzaron las obras, aunque en 1913, con la construcción ya hecha de la capilla y de algunos de los pabellones, la maquinaria se paró, los terrenos fueron devueltos al ayuntamiento, quien hasta después de 15 años no los donó al Estado para la instalación de la primera residencia de ciegos del Patronato Nacional, una idea que trajo hasta estos terrenos a figuras del primer nivel político de la época como Primo de Rivera. La visita, además de traer consigo la inversión de 1,5 millones de pesetas por parte del Estado, devolvió la ilusión por convertir los terrenos en un centro de referencia. Desde ese momento fueron continuas las obras para crear los edificios que aún quedasen de los 29 proyectados, dispuestos en 3 filas que albergarían los pabellones. Pero no fue hasta 1932 cuando estas salas comenzaron a llenarse de enfermos por primera vez. Poco a poco fueron instalándose los servicios para dotar al centro de una buena calidad asistencial. Las cocinas comenzaron a llenarse de vida y por supuesto de fogones para ofrecer algunos platos a los primeros ingresados de este hospital, que ya en 1944 presentaba este aspecto, incluso con la imponente entrada que en parte conservamos hoy. Pero el que fue el Hospital General de Navarra no cubría con todos los servicios que necesitaban los alrededores. Así, unos años más tarde, en la época de los 60, comenzaban muy cerca de ese primer hospital las obras del segundo centro de referencia sanitario. Prácticamente los terrenos situados frente al anterior comenzaron a verse plagados de andamios que contribuyeron a construir la llamada residencia hospitalaria del Instituto Nacional de Previsión, de ahí que posteriormente fuese conocida como la residencia. Poco a poco fueron levantándose las plantas que albergarían las 201 camas con las que se inauguró este centro el 4 de agosto de 1964 y que aunaría los servicios de asistencia médica, quirúrgica, obstetricia y pediatría. Con la realización de este segundo centro, la zona comenzaba a urbanizarse y las antiguas fachadas, como esta llamada Casa del Conde, derribada el mismo año de inauguración de la residencia, dejaban paso a senderos e incipientes carreteras que unían Pamplona con un pequeño pueblo de Barañain que no alcanzaba las 100 personas, pero que hoy supone ya la tercera población de Navarra en número de habitantes por detrás de Pamplona y Tudela. Sobre este otro terreno, propiedad de Ignacio Mencos, marqués de la Real Defensa, se construyó el tercer centro de referencia sanitario en Pamplona. Con carácter privado, docente e investigador, nació poco antes que la residencia la Clínica Universitaria de Navarra en 1962. Pronto el éxito de esta clínica provocó la primera ampliación de su historia. En 1965 comienza a construirse la segunda fase, que finaliza 3 años después. No será la única, la Popular Universitaria, como era conocida, ha pasado por 4 ampliaciones en su historia, en 1976 y 1997. Las obras de este nuevo centro provocaron también importantes cambios urbanísticos, como la construcción de este puente junto a la clínica en 1975 y por el que seguramente hayan circulado en más de una ocasión.
Así, poco a poco se conformaba en Pamplona una zona dedicada a la salud. 3 centros claves, 2 públicos y 1 privado, se encargan desde entonces de mimar el bienestar de muchos de los navarros. A partir de este momento, las ampliaciones, las unificaciones y el impulso de la zona hospitalaria marcarán las pautas y los planes de los próximos años. Bueno, todas esas imágenes que hemos visto al final hacen volar al pasado, ¿no? Os hace recordar un poco cómo fue vuestra situación, Chus. Hombre, no tan lejos, pero Claro. sí que hay diferencias desde los años 70, como yo he comentado que vine a Pamplona, venía de Bilbao y en el 76 allí aterricé. Había una cosa humanamente curiosa, pues en enfermería siempre se ha supuesto que la enfermera tiene que valer para un roto y para un descosido, y entonces cuando llegábamos con la jefatura de enfermería nos preguntaba a ver qué sabíamos hacer, bueno, qué sabíamos hacer, no exactamente, qué servicio nos gustaría, dónde nos gustaría trabajar, si teníamos experiencia en alguno, y si decías, como yo dije tranquilamente, pues vengo de cardiología de Bilbao, y me gustaría mucho trabajar en cuidados intensivos, y la jefa de enfermeras, que era muy buena enfermera y muy buena persona, pero estaba pues chapada en aquella cuadrícula y te decía, vale, y entonces siempre te ponía en otro servicio, o sea, para que aprendieras de todo, ¿no? Eso era algo que empezó así, y luego pues ha ido cambiando, claro, hasta éramos estatutarias, cuando yo venía de Bilbao, me podía ir a Madrid, podía ir... Recordando esas imágenes, bueno, pues los fogones, ¿no?, que hemos hablado, esas habitaciones plagadas de camas, como eran aquella... Vale que es muy antiguo, pero sí que hace volar un poco, ¿no?, al pasado. Sí, pero eso es muy pasado, ¿eh? Sí, bueno, nos estábamos remontando hasta el... Para mí no tanto, ¿eh? ¿Ah, no? No. Cuando yo fui el primer año que estuve de residente en el hospital, conocí las salas corridas, todas las salas corridas. Nuestro servicio, no, el servicio de cirugía ya era con camas, habitaciones de 2 enfermos. Pero lo curioso del caso es que en aquel entonces, en las salas corridas, que había 40 enfermos, había una monjita, un practicante y un auxiliar. Concretamente en nuestro servicio teníamos una monjita, y creo que es el momento de decir también la gran labor que desarrollaron las hermanas de la Caridad en aquel momento. Había 2 practicantes, 2 médicos de plantilla y un residente para 40 enfermos. Y así se resolvía todo. O sea que para mí no es tan lejano aquello. ¿Cómo era el ambiente en esas habitaciones con 40 enfermos? Pues era un ambiente muy familiar. No quedaba otra. Nos sentábamos en la cama del enfermo y hablábamos con él de lo que últimamente no se podía hablar, porque no había tiempo. Teníamos una relación completamente, conocíamos la familia del enfermo, sus hijos, sus familiares, si se dedicaba a la agricultura, si era ganadero, si había parido la vaca, es decir, teníamos una relación totalmente personal, mucho más íntima que ahora, ¿no? Que lógicamente a los enfermos les gustaba muchísimo aquello. Hombre, yo creo que la asistencia sanitaria no tenía nada que ver con la actual, eso está clarísimo, ¿no? En su origen, me gustaría saber qué tenía de especial, de particular, cada centro en cuanto a los servicios que ofrecía a los pacientes. Por ejemplo, la Clínica Universidad de Navarra. Bueno, yo me incorporé en el 74, ¿no? Pero yo creo que la clínica se ha caracterizado siempre, vamos, con el objetivo, luego si quieres hablamos de épocas más posteriores, porque realmente la clínica lo que hizo fue en los años 90 un plan estratégico para definir las líneas, ¿no? Pero la clínica desde muy pronto, por lo menos cuando yo llegué, se definió como centro trasplantador de hacer cirugía, porque en aquella época la clínica firmó un concierto con la Seguridad Social y nos catalogó en el máximo nivel, con lo cual nos obligaba a hacer todo tipo de patología, con lo cual se incorporó pronto cirujano. Cuando yo llegué ya había cirujanos que hacían cirugía cardíaca, cirugía extracorpórea, pero cuando yo llegué ya se habían hecho algún trasplante en la clínica, es decir, que ya había cirugía de vanguardia entonces, ¿no? Entonces eso obligó a tener una peculiaridad un poco definido hacia aspectos quirúrgicos. Luego, por otro lado, estaba don Eduardo Ortiz de Landázuri, que había venido con la escuela de la Clínica de la Concepción, con era un magnífico internista, un hombre que marcó el estilo de trabajo de la clínica,
el que él era, bueno, lo primero el enfermo siempre tiene razón, al enfermo hay que quererlo y si no se quiere al enfermo no se puede atender bien al enfermo, es decir que ese espíritu lo fue transmitiendo, quedó como molde en la clínica, ¿no? O sea que por un lado la tecnología y por otro lado el afecto a los enfermos, ¿no? En Virgen del Camino, Chus. Probablemente lo que marcó, o sea, lo que descargó al hospital cuando apareció Virgen del Camino en el 60 y pico, 64 por ahí, fue pues asumir la parte de materno-infantil, que yo creo que ha sido, no porque no hubiera otras especialidades o que tuviera importancia, o la hemodiálisis, lo que fuera, pero eso fue, digamos, fueron un poco la referencia a partir de entonces, creo yo que se puede decir. Por parte del hospital era un hospital general donde aceptábamos a todos y se hacía de todo. Y digo a todos porque cuando abrió Virgen del Camino nos encontramos en una situación pues ya por supuesto sospechada y temida de que todos los enfermos de la Seguridad Social iban a Virgen del Camino, con lo cual nos encontramos en nuestro servicio concretamente que teníamos siempre la sala llena con 44 enfermos, nos encontramos que teníamos 12, 14, 15 enfermos, porque no teníamos más que beneficencia y los empleados del Gobierno de Navarra. Entonces, ahí hubo un momento de crisis que se solventó afortunadamente rápidamente porque se hizo un concierto con la Seguridad Social y además, al nacer la clínica y al nacer Virgen del Camino, también aquellas 10 especialidades que había cuando yo entré en el hospital, porque no había más, se incrementó con especialidades muy potentes, como eran la neurocirugía, la cirugía cardiovascular, cardíaca y torácica. Después también se hizo un servicio de medicina nuclear y rehabilitación. Y de ahí nacieron otra serie de servicios que se diversificaron mucho más hasta la actualidad, que hay 30 servicios, es decir, fuimos poco a poco ascendiendo y naturalmente fuimos ganando enfermos, porque digo que hubo un momento francamente delicado. Hablábamos antes de empezar el programa, me decías Chus que Virgen del Camino era en su origen una residencia sanitaria, ¿no? Que dependía del gobierno estatal. Sin embargo, el hospital de Navarra dependía del gobierno foral. Me imagino que eso también implicaría o diferenciaría el trabajo. Bueno, en un principio quizá había como formas, hombre, básicamente no creo que fueran muy diferentes, sobre todo en enfermería, pero sí que de alguna manera a nosotras nos había tocado, lo que digo, a veces trasladarnos o sea, yo tenía muchas compañeras que estudiaron conmigo y que luego se iban pues a Canarias y luego me voy a Valencia y luego vuelvo, entonces al conocer más hospitales había una mente, según entendíamos nosotras, yo no quiero pasarme, pero había como un poco de la mente un poco más abierta en ese aspecto. Por lo demás, el trabajo en sí, pues yo creo que, hombre, antes se hacían los trabajos que había que hacer, también había técnicas y éramos, lo que pasa es que en el 70 y pico todavía no éramos licenciadas en enfermería, éramos, yo era ayudante técnico sanitario, otras eran enfermeras más antiguas todavía, y hubo en el 80 y pico, hubo ya un paso a través de la UNED para que hubiera una igualdad en los estudios. Que llegara una diplomatura, ¿no? Eso es. En ese sentido yo creo que gran diferencia en el trabajo no, quizá un poco en algunos criterios, no sé cómo lo ves igual. tú. En el hospital dependíamos bastante del consejero de Sanidad del momento, que tuviese más o menos sensibilidad, y cuando tuvimos la ocasión de que uno en un momento determinado era un médico, pues naturalmente favorecía la labor. Lo que sí es cierto que la administración, fuese quien fuese que estaba al frente de la sanidad, yo creo que siempre estuvo sensible y la prueba es de que el hospital fue progresando siempre, incorporando nuevas tecnologías, nuevos servicios. Yo creo que en ese sentido siempre y en relación a las posibilidades se han ido incrementando siempre todo el hospital en todos los sentidos, fuese quien fuese que estaba dependiente del Gobierno de Navarra. La Clínica Universidad de Navarra, José María, justo se reconoce siempre como la universitaria, ¿no? Y ese es el elemento diferenciador que tiene, que hace cantera entre todos los alumnos de la Universidad de Navarra. Sí. Bueno, al ser un centro universitario, pues hay gente joven siempre por los pasillos y trabajando, y pues ya los alumnos se incorporan a las prácticas dentro de la clínica, y hay alumnas de enfermería y hay gente joven siempre, y luego también es un lugar por el que
al haber también, como en otros hospitales, que hay programa de docencia de especialidades, pues también va pasando mucha gente de distintos lugares, no solo de España, sino ha habido gente, bueno, viene gente de otros países a aprender técnicas concretas, ¿no? O sea que al ser un centro universitario hay mucha gente joven, que unos permanecen, otros se van, es decir, que no todo el mundo se puede quedar, ¿eh? Ya nos gustaría. Me imagino, Mariano, que en cuanto a urgencias, en los últimos 40 años algo habrá cambiado, ¿no? El sistema de atender a los pacientes, Bueno, pues el esto tiempo... es lo que realmente puedo hablar yo porque tengo más conocimiento. Cuando yo entré en el hospital, el servicio de urgencias era una habitación con una monjita que llevaba la toca aquella famosa y los residentes hacíamos guardia, toda la guardia y todos los enfermos que acudían al hospital eran atendidos por un residente de medicina y un residente de cirugía. Y cuando nos las veíamos mal, llamábamos al adjunto que estaba en su casa. Y así resolvíamos toda la urgencia. Allá por el año 73-74, como se pensó que la asistencia era pobre en la urgencia, se creó el servicio de urgencias, año 74. Y abrimos la puerta el primer día, el 5 de julio del 75, en vísperas de San Fermín. Bueno, aquello fue un estallido de alegría por parte de todos, pero el servicio de urgencias tenía 2 médicos de plantilla y venían un residente y un adjunto de los servicios de medicina a hacer la guardia. Eso es todo lo que había en principio. Posteriormente se fue incrementando con personal propio el servicio de urgencias y fuimos poco a poco hasta llegar a lo que ha llegado hoy, porque realmente hemos estado en un servicio pequeño, constreñido siempre, con dificultades de todo tipo, y a base de insistir con todos los consejeros de sanidad que han pasado por allí, que yo creo que si cuando me vean dirán este pelma, yo les di el pelmazo durante muchos años y ya finalmente, 2 años antes de jubilarme yo, ya se empezó a pensar en hacer el servicio de urgencias nuevo. Y tuvimos ocasión, todavía el equipo que yo dejé en el hospital, de hacer el diseño de un servicio de urgencias nuevo solo para el Hospital de Navarra. Posteriormente, como la Administración pensó que era conveniente, por razones económicas, la unificación de servicios, la nueva dirección del servicio tuvo que replantearse nuevamente todo el servicio y modificarlo. Pero en realidad nació antes de jubilarme yo, en el año 2007. Y ha sido ahora cuando se ha inaugurado, que por razones de la crisis pues se ha pospuesto un poco este servicio, ¿no? Y si quieres, comparamos un poco lo de entonces con lo de ahora. ¿O lo dejamos? Sí, a eso me iba a referir. Bueno, nada tendrá que ver el actual y el nuevo edificio que acabamos de conocer, que acabamos de inaugurar. El actual servicio de urgencias, lo que yo conozco, y creo que lo conozco bastante bien, es extraordinario, fantástico. Es realmente la envidia de todo el que puede desear y tener un servicio de urgencias. Pero no es lo mejor la infraestructura y la tecnología, lo mejor es el personal. Ahí estaréis de acuerdo los demás, ¿no? También el personal, es mira, tan el importante. personal es un personal, primero empezando por la nueva persona que lleva el servicio, con una formación poderosa, con una vitalidad tremenda, con unos conocimientos no solamente médicos, sino de tecnología y sobre todo de informática. Pero después el resto del personal, los médicos concretamente, es que es de los pocos sitios en donde se puede ver un personal que tiene una experiencia en urgencias, son urgentólogos, pero hay gente que lleva 25 años y la mayoría son gente con una experiencia de 15 años en adelante. Eso no es frecuente en un servicio de urgencias. Y lo mismo puedo decir de enfermería, celadores, auxiliares. Es decir, yo creo que el potencial y lo que realmente diferencia este servicio de urgencias del resto es el personal por su formación. Yo realmente creo que en este momento, con esa infraestructura y ese personal, se puede presumir de que es el mejor servicio de urgencias de España. Se nos ha quedado claro. También hemos visto evolucionar la unidad de cuidados intensivos. Sí. Tú lo has visto a lo largo de tus 38 años de trabajo, ¿no? Sí, bueno, me imagino que en otras unidades similares pues ha pasado parecido. Hemos ido creciendo, hemos tenido que hacernos reciclajes muy importantes, siempre hay que hacer reciclajes en sanidad,
pero seguramente en las unidades más especializadas, como puede ser la unidad de cuidados intensivos, pues hay que estar al día y hacer las últimas técnicas, porque es que si no, no podríamos ofertar los cambios. Entonces, ha habido que hacer, que prepararnos y demás, y claro, ahora hay mucha más tecnología y hay que estar al día, o sea, no puede, cualquier persona no puede entrar si no tiene o especialidad si es médico o preparación si es enfermera. También, José Mari, me contaba una anécdota que contaron el día de tu jubilación, cómo se conseguía antes o cómo se hacían los trasplantes antiguamente, ¿no? Que también refleja la implicación que tenían los médicos, las horas, que no creo que sean menos que ahora, ¿no? Cuéntame. No, la estrategia, técnicamente el trasplante, lo que es la operación en sí, ha evolucionado muy poco. Se hace prácticamente igual, ha mejorado extraordinariamente la anestesia y tratamiento inmunoterápico. Y lo que ha mejorado extraordinariamente es la estrategia de trabajo, porque en aquellos tiempos no teníamos, estábamos en una asociación que se llamaba Norte Trasplante, en los que estábamos Navarra y el País Vasco, y nos movíamos cada uno en nuestros coches a intercambiarnos los riñones, íbamos nosotros de chofer en nuestro propio coche, en una nevera, etcétera, ¿no? Eso ha cambiado con la ONT, que no tiene nada que ver. Hoy en día no sé si os dejarían hacer eso. No, no se puede hacer. Lo que sí es, viendo esto, la clínica ha evolucionado también a lo largo de los años en fases, ha ido. En cuanto a estructura, pues ha habido 5 fases de construcción, ¿no? Que ha terminado con la 5ª fase, y luego también, bueno, hay que añadirle, aunque no es la propiamente clínica, pero es el CIMA, que es un gran apoyo para la investigación, ¿no? Que eso ha potenciado muchísimo la investigación. Y luego también hay otro aspecto en cuanto al estilo de trabajo, conservando las especialidades como se conservan. A lo que ha evolucionado la clínica es a crear áreas, ¿no? Pues área de la mama, área del cáncer, área del tórax, área de la obesidad, es decir, que ha establecido una serie de circuitos de relación entre los distintos especialistas y especialidades que permite tratar las patologías pues más conjuntamente con los distintos especialistas, ¿no? Eso es un concepto que ha hecho evolucionar bastante la asistencia en la clínica, ¿no? Bueno, me estaría muchísimos más minutos hablando con los tres, pero la tele es lo que tiene, me da rabia no poder conocer muchos más detalles sobre la historia de la sanidad. Quería daros las gracias, José María, Chus, encantada. Y gracias también, Mariano, por estar con nosotros. Gracias a los tres por acercarnos en este poquito tiempo a aquellos años, pero nosotros seguimos, porque después de la publicidad vamos a analizar los últimos años también de la sanidad navarra. Durante los próximos minutos, en una mirada atrás, vamos a recordar los cambios que se han dado desde la mitad de los años 90 hasta la actualidad. Es clave el momento en el que los 2 hospitales públicos de la Comunidad Foral se unen en el Complejo Hospitalario de Navarra, aunque todo ello tiene una finalidad y es el confort de los enfermos. Por ello, tenemos a los voluntarios, que también son un elemento imprescindible en este engranaje. También la arquitectura, que es la encargada de crear esos espacios agradables. Por eso está con nosotros Asun, es la coordinadora de todo del servicio de voluntariado. Sois los que al final acompañéis cada día a los enfermos, Asun. Sí, nosotros estamos en el hospital desde el año 1999. Y se creó por eso, porque se vio la necesidad de los enfermos que no tienen familia o que tienen muy poca familia o que están solos, pues carecen de ese acompañamiento que tenemos los demás. Luego nos explicas todo con mucho más detalle. A tu lado, Chus, que ya hemos estado con ella antes. Tú has vivido muy de cerca toda la unión del Complejo Hospitalario de Navarra, de la unión entre el Hospital de Navarra y Virgen del Camino. Bueno, sí, desde las transferencias por los años 90 ya hubo un intento de acercamiento entre todos los hospitales de la red y luego ya se ha ido llevando a cabo más minuciosamente. Y pienso que siempre gracias a la colaboración de todo el personal, que trabaja fenomenal, si no aquello habría sido difícil. Y a tu lado, Antonio Baillo, autor de algunas de las reformas de los pabellones del Hospital de Navarra. La arquitectura es muy importante también para la mejoría de los pacientes.
y, por supuesto, la arquitectura también sana, a veces. Bueno, pues luego nos vas a contar en qué consiste esa arquitectura a nivel de la sanidad. De momento, nosotros vamos a ver en el siguiente reportaje cómo ha sido toda esta evolución del complejo hospitalario de Navarra. La llegada de los años 90 supuso la confirmación de que la sanidad navarra se encontraba en el buen camino. Con el objetivo puesto en continuar mejorando los servicios, el Hospital de Navarra, la Virgen del Camino y la Clínica Universitaria continuaron creciendo a la par que lo hacía la población de Pamplona. A estos centros se les sumó también el de especialidades Príncipe de Viana, que albergaría diferentes consultas de la rama sanitaria. Fue en 1993 cuando la Clínica Universitaria se aventuró a proyectar su cuarta ampliación, un edificio de 9 plantas y casi 18.000 metros cuadrados que quedaría listo para inaugurarse 4 años más tarde, dándole el actual aspecto que a día de hoy mantiene. Pero la Clínica Universitaria no fue el único centro en acometer reformas y obras. Las nuevas consultas externas y la Virgen del Camino necesitaban un paso subterráneo que pudiera facilitar el transporte de algunos de los pacientes. Hoy han comenzado las obras que con un coste de 102 millones han sido adjudicadas a la empresa Huarte, que lo realizará en un plazo de 6 meses. Y mientras todo esto ocurría, el Hospital de Navarra y la Clínica Universitaria hilaban muy fino, introduciendo mejoras casi microscópicas que permitieran hacer destacar una de las especialidades médicas más importantes en Navarra, la neurología. El neuroendoscopio está formado por 2 partes principales, un tubo rígido y un fibroscopio de naturaleza flexible, que dispone de un canal para una cámara y también microcanales destinados a otro tipo de instrumental. Y su trabajo ha obtenido el primer premio de comunicación científica de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica. Un trabajo que, a juzgar por sus autoras, ha sido arduo y costoso. Y si tan importante era innovar en los procedimientos, también lo era mantener unas instalaciones apropiadas a la población. 1998 fue un año clave, el que por entonces era el presidente foral Miguel Sanz, acompañado del consejero de Salud Santiago Cervera, inauguraban una de las mayores ampliaciones de la Virgen del Camino, que se sumaban así a las instalaciones dedicadas a la maternidad y a medicina general. Estos medios que hoy podemos recibir para el hospital, las instalaciones de neonatología, quirófanos y vestuarios, son ejemplos de mejora en una instalación sanitaria. Con estas obras se ha conseguido que los quirófanos maternos e infantiles compartan una misma planta, al igual que los paritorios y la unidad de recién nacidos. Todo ello en algo más de 2.000 metros cuadrados y que facilitará las cosas tanto a médicos como a enfermeras y, por supuesto, a las propias madres que den a luz. Pasaron los años e inmersos ya en los 2000, el cambio de mentalidad fue notorio. La inclusión de la tecnología y la investigación en el ámbito sanitario comenzó a dirigir los planes futuros de muchos de estos centros. Así, en el 2002 llegaba el proyecto de construir frente a la Clínica Universitaria el Centro de Investigación Médica Aplicada, más conocido como CIMA, un proyecto que se convirtió en realidad en 2004 con un acto inaugural al que acudieron los entonces príncipes de Asturias. Una clínica en la que tengo un especial recuerdo, lleno de emoción, puesto que ahí pasó sus últimos días y meses mi abuelo, el conde de Barcelona, don Juan. La investigación es un instrumento esencial para que cualquier sociedad avance hacia el bienestar. Y es evidente que cuanta más importancia y más medios se concedan a este fin, más velocidad se alcanzará en ese objetivo. Pero el mayor cambio en la zona se produjo con este anuncio. Hemos decidido crear este complejo, en primer lugar, por una mejora de la eficiencia en la utilización de recursos. De esta forma se van a aprovechar de una manera más eficiente tanto los recursos humanos como financieros. En 2010 comenzaba el mayor proyecto, el de la unificación de los 2 hospitales en uno. Lo que en principio iba a denominarse Hospital Reino de Navarra pasó a llamarse Complejo Hospitalario. El objetivo, profundizar en la especialización de los servicios, evitando las duplicidades que existían hasta entonces y creando nuevas infraestructuras para dar cobijo a más servicios. Sobre esta estructura va a pivotar posteriormente toda la reforma estructural y, desde luego, vamos a conseguir la modernización de la organización sanitaria en Navarra. Y así ha sido. Con el paso del tiempo, los edificios proyectados se han convertido en una realidad. Las urgencias pediátricas de Virgen del Camino, los nuevos laboratorios
o el más reciente, inaugurado el pasado 8 de octubre con las nuevas urgencias unificadas del complejo, que doblan en metros cuadrados a las ya existentes, en total 3.500 metros cuadrados, que incluyen un helipuerto y la más novedosa tecnología dedicada al paciente. Pero los edificios no son los únicos elementos en sufrir cambios, especialmente destacan los relacionados con el aparcamiento. Hasta 2009, pacientes y familiares se encontraban con la dificultad de aparcar el coche en la zona. 10 minutos o así, una cosa así. Tengo un primo aquí y vienen los familiares y están media hora dando vueltas y que no pueden aparcar. Das vueltas y vueltas, tiene que dar una persona en el coche de mala manera, corriendo con el enfermo que vengas. No. O sea que muy mal está esto. Sin embargo, el problema se vio solucionado en parte con la construcción del mayor aparcamiento subterráneo de Navarra, con 1.359 plazas distribuidas en 5 plantas y que inauguraba en mayo de 2010 la actual presidenta del gobierno, Yolanda Bárcena. El último cambio relacionado con el estacionamiento de vehículos llegaba este verano con la entrada en vigor de la zona naranja en algunas áreas próximas al complejo hospitalario. Así se conformaba una zona hospitalaria nueva con la creación de la Plaza Protomedicato entre la ya llamada Clínica Universidad de Navarra y la Virgen del Camino, así como la calle del Boticario Pedro de Viñaburu, que conecta Irún Larrea con la Avenida de Navarra. Por delante aún queda la consecución de nuevos proyectos como los nuevos quirófanos y UCIs, con el objetivo de continuar mejorando la sanidad en Navarra. Quizás esta última década es la más importante en cuanto a construcción de nuevos edificios. En el reportaje escuchábamos que hacía referencia, por ejemplo, a ese paso que hay entre Virgen del Camino y Consultas Externas, que no mucha gente quizás lo conozca. Cuéntame, Antonio. Bueno, sí, lo que pasa es que ese paso, que se hizo incluso antes de la unificación, lo que intenta es conectar toda esa ciudad subterránea que hay, porque el Hospital de Navarra tiene es otra ciudad debajo, ¿no? Porque de alguna manera repite las circulaciones que hay en superficie, pero en planta baja. Claro, ser un edificio pabellonal del siglo XIX, la única manera de poder conectar servicios, comidas, personal, etcétera, pues era por debajo del suelo. Vosotros conocéis bien, ¿no?, esa ciudad que existe debajo del Hospital de Navarra. Sí, la conozco, ¿La conoces? ¿Cómo es? Bueno, pues para mí un horror. Bueno, era más un horror antes que ahora. Ahora está bastante decente y bastante pintada y tal. Pero sí que viene muy bien cuando te tienes que mover por distintos pabellones del hospital y está lloviendo, hace mucho frío, la verdad es que viene muy bien. Sobre todo lo usan personal del hospital, porque la gente de la calle no sabe manejarse por ahí y yo creo que ni se les ocurre que pueden ir de un pabellón a otro por debajo del hospital. Pero yo creo que ahora está vamos, la han puesto pues limpia, pintada, ya no da miedo, como antes. Cuéntame, no, yo iba a decir de la parte esa de las obras, de que se hizo la unión, era pues como una carretera subterránea por debajo de la carretera por donde va la Villavesa y todo eso. Eso era muy importante, sobre todo, como ha dicho él, como nexo, pero era un nexo que para nosotros era muy importante porque, por ejemplo, desde la unidad de cuidados intensivos, si había que llevar un paciente a hacer un cateterismo urgente en lo que era el ámbito de, claro, está al lado, ¿no?, un hospital de otro, pero no vas a cruzar por arriba o llevarle en ambulancia, sería un poco pérdida de tiempo, ¿no? Y entonces le cogías al paciente, lo ponías en la cama y por debajo, nada, eran 2 minutos, ¿no? O sea, era como si fueras por el pasillo de dentro de tu propio hospital, ¿no? Y eso era importantísimo. Antonio, veíamos en las imágenes del reportaje estructuras, construcciones muy diferentes, edificios muy modernos, pero a la vez al lado de edificios también más antiguos, de esos primeros ladrillos que se pusieron en el hospital de Barañáin, por ejemplo. Sí. Bueno, eso obedece... Eso me acuerdo porque además a mí me tocó hacer el plan director del hospital. Hubo un momento en que se planteó qué era más importante o qué era más interesante, ¿no? Construir un hospital nuevo y abandonar un pabellón del siglo XIX, pabellonal, ¿no?, porque era un hospital de pabellones exentos, o utilizarlo adaptándolo a las exigencias nuevas, ¿no? Bueno, y se optó por una opción más conservadora, más que conservadora, integradora, ¿no? Intentar
mantener esa imagen de un hospital que quizá la gente no lo conoce, pero uno se pierde por el hospital. Es un hospital muy bonito, paisajísticamente hay espacios muy interesantes, con arbolado que tiene ya un siglo o más, y tiene mucho interés, ¿no? En este tipo de arquitectura, ¿qué prevalece, la práctica o lo estético? Bueno, entonces se llegó a una solución de compromiso, ¿no? ¿Qué había que hacer? Si edificios absolutamente rompedores o edificios que tuviesen que ver con lo anterior. Entonces se optó por una solución que es al final lo que se está haciendo, ¿no? Edificios que mantienen las exigencias de la tecnología contemporánea, espacios adecuados, bien iluminados, en fin, lo que hoy entendemos por un edificio saludable, y compaginándolo con los edificios antiguos, ¿no? Y yo creo que eso mantiene ese sabor de lo nuevo y lo viejo, ¿no? Que me parece enriquecedor. Decía antes, Chus, decía, es muy importante para trabajar el espacio, espacios amplios, ¿no? Es que sí, un comentario era que por supuesto el primer beneficiado, el más importante, es el propio paciente, además que somos todos en potencia, pero desde luego trabajar con un espacio adecuado, bien diseñado, pues es muy importante también, o sea que si tienes poco espacio para trabajar o mal diseñado o lo que sea, pues sufres más, o sea, vosotros también podéis, ¿no?, opinar así. Sí, me gustaría que nos comentaras esa organización, cómo surge todo el voluntariado, porque además de todos los beneficios que puede tener una arquitectura, también es muy importante el acompañamiento para el enfermo al final. Son cápsulas o elementos que se conjugan para, al final, el beneficio del paciente. Sí, no, la verdad es que sí, que yo estaba mirando ahora y decía, a ver, la parte de arquitectura, muy importante, la parte de enfermería, importantísima, y la parte de voluntariado también. Yo creo que todo influye para mejorar, para humanizar más la salud y de los enfermos que están ahí hospitalizados, porque no es lo mismo estar en una habitación pequeñita, con un cuchitril que no tienes más que una pared enfrente, que estar con una vista al jardín, que claro, el hospital tiene unos jardines que es un privilegio, y todo influye la luz, influye los cuidados de enfermería, influye nuestros cuidados. Nosotros, ¿por qué se crea la Asociación de Voluntariado del Hospital de Navarra? Pues se creó desde dentro del propio hospital, con personal del propio hospital, desde el servicio de urgencias. Con lo cual tiene pues como mucho más mérito, porque lo han creado personas que trabajaban en ese momento en la casa y que veían que enfermos que llegaban a urgencias, que luego subían a planta a hospitalizar, pues que iban solos. Y se preguntaron, ¿qué habrá sido de fulanito, qué habrá sido de menganito, estará solo? ¿Qué tal? Entonces, bueno, vieron la necesidad que hacía falta un voluntariado hospitalario para cubrir pues lo único que no tienen cubierto en el hospital, que es el acompañamiento al que no lo tiene, porque luego todo lo demás está cubierto. A lo largo de todo ese camino me imagino que habrás encontrado personas muy especiales. Sí, bueno, todas son muy especiales, porque cada enfermo y su enfermedad son un mundo diferente. Para eso tenemos que estar muy preparados, porque es verdad, o sea, cada día te enfrentas con enfermos que no conoces de nada. Claro, no es un voluntariado fácil, ¿eh? No es fácil, pero es muy gratificante. Para eso nos preparamos, para eso estamos aprendiendo continuamente y bueno, llevamos 15 años y yo te puedo decir que en ese momento tenemos un servicio de calidad estupenda, porque con los años hemos ido puliendo, hemos ido mejorando y hemos visto las necesidades, por dónde van, y luego casos especiales, pues bueno, yo te puedo contar uno que a mí me pasó hace muchos años. Al principio, además, recién entrada en el voluntariado, que te pilla todo mucho más de nuevas. Bueno, pues nosotros damos también servicio, es que damos servicio a transeúntes, inmigrantes, personas sin techo, personas sin familia, personas solas, bueno, de todo tipo de personas que nos necesiten, que no tengan recursos sociales, ni económicos, ni familiares. Y a mí me tocó dar servicio con un chico marroquí que había pasado no en una patera, sino en los bajos de un camión, y tuvo una enfermedad gravísima. Era un chico de 25 años. Entonces estábamos empezando, éramos muy pocos los voluntarios, y entonces, claro, entre esos pocos estaríamos, no sé, 10 o 12, lo teníamos como si fuera nuestro hijo, porque estuvo 3 meses en el hospital, que eso es impensable, vamos, ahora es impensable, porque ahora las hospitalizaciones van muy rápidas. Y ese sí que te llega porque dices, es que este sí que no tenía nada, absolutamente nada, y encima una enfermedad gravísima. Y ahí estábamos todos con él, que lo teníamos como un hijo más, y lo cuidamos, lo mimamos, y bueno, y gracias a los médicos, a las enfermeras, ya todo salió adelante. Pero ese chico no sabía cómo agradecernos
Y luego él tenía mucho miedo también porque estaba de forma irregular en España. Entonces le tuvimos que convencer que dentro del hospital es un mundo aparte, ahí nadie le puede tocar, ¿no? Y bueno, pues fue muy interesante. Antonio, al final vosotros trabajáis pensando en esas personas, en las que pasan semanas, meses incluso, en esas habitaciones. Has sido autor de algunos de los pabellones del Hospital de Navarra. ¿Qué criterios tienen que seguir esta arquitectura para que, como decías tú, no se convierta en una fábrica de curar, ¿no? El hospital. Sí. Hombre, la arquitectura hospitalaria es una arquitectura compleja, porque hay que resolver funcionamientos complicados, circulaciones dobles, temas no solamente de higiene, sino temas más complicados, ¿no? Entonces, generalmente es una arquitectura como muy sosa, entre comillas, porque tiene que resolver muchísimos aspectos, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que sea una arquitectura interesante, ¿no? Evidentemente, uno de los aspectos claves es, uno, que funcione muy bien y por lo tanto que las circulaciones sean claras, que eso es como muy básico, ¿no? O sea, los flujos, pues que funcionen, ¿no? Pero por otro lado es muy importante la percepción que tiene el paciente, ¿no? Yo siempre hablo de atmósfera, o sea, me parece que es como muy importante que un hospital, para empezar, no huela a hospital. Y eso no solamente es el olor, sino que la visión de un hospital, esos colores que tradicionalmente se empleaban, ¿no? que está comprobado, además son colores sedantes, ¿no? Es cierto, ¿no? Ese verde que yo le llamo verde monja, clarito, es un color sedante. Pero es verdad que hay otras cosas, ¿no? La arquitectura puede no solamente con pintura, sino con el espacio, pues lógicamente hacer espacios agradables, ¿no? La proporción de los espacios, la ventilación, la iluminación, fundamental, ¿no? Es decir, hay una serie de cúmulo de cosas que hace que todo sea un ambiente pues como muy distinto, ¿no? Una atmósfera especial, ¿no? Que no tiene por qué ser la tradicionalmente que huela a hospital, ¿no? sino todo lo contrario, puede parecer mucho más una casa, ¿no? Ahora, de hecho, hay muchas veces que entras a una clínica, a un hospital, y dices, sí, parece que estoy en un hotel, ¿no? Es esa la sensación al final que... Claro, sí. Los hoteles se parecen a las casas se parecen a los hoteles, y hay una especie ¿no? de acuerdo en... Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. O sea, ten en cuenta que un hospital es un organismo vivo. En el fondo, si comparamos los últimos 100 años el Hospital de Navarra es un ejemplo, ¿no? Eran edificios pabellonales de 600, 700, 800 metros cuadrados que tenían 2 habitaciones, una para hombres y otra para mujeres. Ya está, eso era. Y en el centro había un pequeño cuerpo de enfermería y un pequeño botiquín, y no había más, y todas las camas. Yo guardo fotos espectaculares de estos pabellones, con las monjas que iban con aquellos gorros y tal, que era una cosa... bueno, fíjate, en 100 años, cómo ha evolucionado. Estamos haciendo edificios con una alta sofisticación tecnológica, pero que dentro de 10 años serán viejos, quiero decir. Sí. Mucho tiene que ver ahora, también ha cambiado mucho este nuevo edificio de urgencias que se acaba de inaugurar con helipuerto, nada tiene que ver con esos pabellones antiguos, ¿no? Que estábamos hablando. También ha cambiado la forma de trabajar en ellos. Chus. Hombre, la forma de trabajar, al margen de cómo es la estructura, que como yo he dicho antes, es bueno que el personal también tenga espacio y bien definidos las circulaciones y todo lo demás, porque si no, no se trabaja bien. Pero, ay, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, tranquila. Ya nos tenemos que ir despidiendo, pero no me quiero despedir sin hablar sobre esa unificación que hubo, esa unión del Hospital de Navarra con Virgen del Camino. Tú estuviste de alguna manera en esa unión. ¿Ha habido beneficios por el complejo hospitalario de Navarra? Hombre, estaba siendo un poco una necesidad. En un principio, desde que se planteó que toda la salud pública de Navarra se había unificado con las transferencias, pues empezaba a haber una necesidad de unificar, que no estuviera duplicados los servicios para ahorrar, para rentabilizar el tema. Creo que es difícil, porque claro, hacer de 2 servicios uno y así, pues no solo es la arquitectura, que es importantísima que se resuelva bien, sino también los acuerdos entre los diferentes servicios y demás. Pero, no sé, yo creo que la forma de trabajar, lo más importante es que la gente, que yo estoy convencida que la gente que trabaja en el ámbito, en el Hospital de Navarra y en Virgen del Camino, bueno, los antiguos,
que eso funciona fenomenal porque la gente trabaja muy bien, o sea, porque yo creo que hay unos profesionales genial. Hay problemas, ha habido, pero gracias a los profesionales yo opino así, no sé. Bueno, pues muchas gracias, Chus, por haber estado esta tarde con nosotros, por toda tu experiencia, también gracias, Asun, por acercarnos ese servicio de voluntariado que mucha gente yo creo que no lo conoce. Bueno, pues para eso estamos, para que nos conozcan. Bueno, y Antonio, gracias por dibujarnos un poquito las características de esta arquitectura. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, nosotros nos vemos la semana que viene con muchos más temas sobre Navarra, aquí en Una Mirada Atrás. Hasta entonces.